Hola a todos, soy Frailock Argento. Aquí traigo la cuarta parte de censura en las películas. Ahora hablaremos de 4 películas. Entonces empecemos. La primera película de la que hablaré es Angel 2. Es una película japonesa. Se compara de la versión original y la versión alemana VHS. Se elimina una escena donde unos soldados le fijan unos cables eléctricos al pecho de un sujeto. También es eliminada una escena donde se ve la cara de Elaine tratando de ser violada por unos soldados. Y también se elimina la escena donde Elaine abofetea a uno de los soldados. Y la última escena eliminada de esta película es, donde se ve la cabeza cortada de una serpiente retorciéndose. Se eliminó, porque según las normas de censura de Inglaterra, eso se considera snuff animal. La película de la que hablaré ahora es Black Christmas. En España se llama Negra Navidad. Y en Latinoamérica se la llama Gritos en la Oscuridad. Fue censurada de la versión del Reino Unido a la versión clasificada. Esta película tiene 2 escenas alternativas para cada versión. La primera escena es donde Melissa es asesinada. Esta es de la versión clasificada. Melissa y Agnes están peleando, y entonces Melissa intenta huir de la habitación, intenta salir por una ventana pero no puede abrirla. Entonces Agnes le arroja un patín de hielo, y la hiere de muerte en la cabeza. Y luego se ve un primer plano del cadáver de Melissa. Y este es de la versión del Reino Unido. Melissa cae al suelo con una bolsa de basura en su cabeza, y se ve como las lágrimas de Agnes caen sobre la bolsa. Entonces Agnes inserta uno de sus dedos en una de las cuencas oculares de Melissa, y la arrastra, y ella aún está con vida, y muere fuera de escena. La segunda escena alternativa es el final de la película. Este es de la versión clasificada. Una reportera habla sobre lo ocurrido en la película. Entonces se ve a un patólogo que entra en la morgue. Está enojado, y se sirve un trago. Entonces nota algo extraño en una de las bolsas de cadáveres. La abre, y de ella sale Billy y mata al patólogo. Kelly y Leigh tienen una pequeña charla, y luego una enfermera viene a llevarse a Kelly con ella, y Leigh va a investigar unos ruidos extraños. Cuando Leigh regresa, ve a alguien en la cama, y piensa que Kelly está de vuelta, pero ve que es Agnes. Agnes asesina a Leigh. Entonces cuando Kelly regresa a la habitación, ve el reloj cubierto de sangre. Entonces intenta escapar, pero Agnes la ataca. Kelly mata a Agnes, usando un desfibrilador. Luego, ella lucha un poco con Billy, y lo arroja, y este cae sobre un árbol de Navidad, que lo atraviesa. Y así termina. Y esta es de la versión del Reino Unido. La escena empieza, regalando el reloj que se ve en la versión clasificada. Entonces, los doctores intentan revivir a Billy con el desfibrilador. Y el cuerpo en la bolsa de cadáveres que supuestamente era Agnes, es identificado como Claire. Entonces se ve a Leigh mirando a la supuesta Kelly, y entonces se sorprende desagradablemente. Entonces se pasa a la escena donde se ve a Billy muerto. Luego se ve a Kelly descubrir el reloj con sangre. Entonces, se pasa a la escena que ya hablé donde Kelly mata a Agnes. La escena de Billy arrojado al árbol no está. Se ve a Kelly sentada en la habitación, y luego sus padres van a buscarla al hospital. Entonces se retiran, y la escena final de la película es un adorno de Navidad que tiene la leyenda: paz en la tierra. Y así termina. Entonces en la versión clasificada Billy muere atravesado en el árbol de Navidad, y en la versión del Reino Unido muere en el quirófano. La penúltima película que mencionaré hoy es Castle Freak. Una película de 1995. Fue censurada de la versión original y la versión alemana VHS. Se elimina de la versión alemana una escena donde un gato intenta salir por el agujero de la puerta, y Giorgio lo jala hacia adentro. Se elimina una escena donde Giorgio le arranca la ropa a Silvana, y empieza a mutilar sus pechos. Luego intenta tener sexo con su cadáver, pero es interrumpido por la criada. Giorgio intenta huir, pero está esposado a Silvana, entonces le corta la mano para huir.
Cuando llega a la criada, la escena donde se ve el cuerpo mutilado de Silvana, es reemplazada por una escena de Giorgio huyendo. Se elimina una escena donde el detective se arrodilla frente al cadáver mutilado, y le dice a John, que pasaría el resto de su vida en prisión. John dice que él no fue, y el detective responde, que debe conseguir un abogado. Y ahora la película que mencionaré como última será, Lady in White. Está censurada de la versión original a la versión del director. De la versión original, se elimina el logo de Metro-Goldwyn-Mayer. Al principio, y al final de la película. La de la derecha es la versión original, y la versión del director la de la izquierda. Por alguna razón, solo ciertas escenas, están recortadas de abajo, o de arriba. Pero solo en ciertas escenas. Toda esta escena es eliminada de la versión original. Donde Frankie arroja sus libros en la parte trasera del auto de la maestra Grace. Luego cierra la puerta y se dirige a hablar con la maestra. Esta le dice, gracias Frankie, y dile hola a tu padre de mi parte. Háblale y dile que me llame en algún momento. Estoy en el directorio. Grace Ladella, página 39. ¿Quieres que te lo anote todo esto? Y Frankie responde. No, está bien, yo se lo diré. Cierra la puerta y se va. Todo eso, solo está en la versión del director. De la versión original, se elimina una escena donde los abuelos de Frankie intentan animarlo, cuando está enfermo. La abuela dice. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor ahora? El abuelo dice. Cierto. Al igual que mi nuevo reloj de pulsera. Toma un sorbo y sigue corriendo. La abuela le responde. Cállate, ¿a quién le importa tu nuevo reloj de pulsera? Y deja de fumar, antes que te mueras, tú también. Y el abuelo responde. ¿Quién se está muriendo? Nadie se está muriendo. La abuela entonces dice. No importa. Ve a buscar a tu hijo y dile que Frankie ha despertado. El abuelo para terminar dice. Cuando yo muera, no fumaré que me mata. Esto y tú me están matando. Y luego siguen discutiendo con acento italiano. También. Otra escena eliminada, es donde Angelo conduce a casa después de la misa. Entonces al llegar, le dice a Matty que lamenta lo que ocurrió. Matty empieza a llorar y entra en la casa. Se elimina la escena donde Frankie de noche escucha el ruido de la máquina de escribir, y se dirige hacia ella. Elimina la escena donde, el abuelo y Geno caminan por el pasillo hasta su habitación después de la escena en el sótano. En la versión original la escena donde Geno está en la cama enfermo, y su padre le da una palmada amistosa y se retira. Pero en la versión del director sigue así. El padre sale de la habitación después de la palmada, y entra la abuela, y el padre le dice. Arrivederci mamá. Adiós Phil. Le responde la abuela. Ella toma el termómetro de Geno y ve que está muy afectado. Ella dice, habla mucho y trabaja poco. Ven Geno, usaremos el termómetro del otro lado. Geno dice, oh abuela no. Y el abuelo entra en la habitación, y dice, oh Dios mío, en italiano y se retira. Y como ya mencioné, el logo del león es borrado al final. Bueno, eso fue todo por ahora. No se olviden de visitar mi sección de preguntas más frecuentes en la descripción de mi canal. Nos vemos cuando nos veamos.